buenas tardes, o como suelo decir, muy buenas noches, porque a la hora que ustedes estarán viendo este programa de las reporteras, ya será la noche del martes, hoy me da mucho gusto tener en este programa de entrevistas de la Jornada de Oriente a Miguel Carrillo, que él es candidato electo, o bueno, ya es más bien diputado electo por el distrito de Atlisco. Es el primer candidato que tenemos electo ya en forma en este programa, y me da mucho gusto recibirlo porque, bueno, trae varios temas importantes que comentar con la audiencia, pero que nos explique. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gracias Martín, gracias por invitarme, por permitirme generar este espacio, comunicarme con tu audiencia y explicarles o comentarles más bien qué es lo que sigue para el grupo parlamentario de Morena en esta próxima 65ª legislatura que se instalará el próximo 1 de septiembre. Miguel, antes de comentar lo que vas a proponer, lo que piensas realizar en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, me gustaría tener tu opinión sobre lo que sucedió en la elección. Fue un golpe muy duro para Morena en varias demarcaciones poblanas, en la capital del país, en la zona conurbada de Morelos también, en Veracruz. Parece ser que hubo un voto de castigo de parte de la clase media. Fuera de cámaras decías tú, no es la clase media, sino un poquito más, que está pues molesta, enojada con Morena. Y sin embargo, en una situación tan adversa, el distrito de Atlisco en particular, para Morena, fue muy bueno. Tienen un diputado federal, tienen también una presidenta municipal. Parece ser que también se encaminan las cosas para la diputación local. Va muy bien ahí. ¿Qué fue lo que pasó en el resto del estado de la zona conurbada y qué pasó en Atlisco que marcó esta diferencia? Sí, me gustaría empezar al nivel nacional. La verdad es que los conservadores, la derecha y esta unión perversa que hicieron con Va por México quiere, yo creo que un poco opacar el buen trabajo que se hizo en el partido a nivel nacional. Te voy a comentar rápido, fueron 15 gobernaturas las que se eligieron, de las cuales 11 fueron para Morena. El avance que ha tenido el partido en gobernaturas es algo increíble, porque del 2018 para acá estamos considerando que ya son 16 gobernaturas las que tiene Morena. Es la mitad del país. Yo la verdad no encuentro cuál es la derrota tan marcada que está tratando la oposición de hacer creerle a la gente. Ellos iban por el Congreso, eso fue muy claro. El presidente de la República, incluso en una mañanera, un reportero le dio un audio de Claudia X González, que fue el que orquestó esta alianza de Va por México, donde decían que no le importaba nada más que el presupuesto, que ellos querían el presupuesto, y por eso se juntó PAN, PRI y PRD. Esto es lo que la gente a veces yo creo que no lo entiende a fondo. Estamos hablando de dos corrientes totalmente diferentes, ideologías totalmente diferentes, que durante 90 años se estuvieron peleando, se estuvieron acusando de corrupción y ahora fueron de la mano para tratar de evitar el avance de Morena. Al día de hoy, Morena y sus aliados de la coalición están cerca de conseguir la mayoría. Y eso lo único que indica es que la estrategia de los partidos pues no funcionó. La gente no se fue con la finta y la gente sí decidió que para la próxima legislatura el grupo parlamentario de Morena obtuviera una mayoría no calificada, hay que decirlo, pero tampoco en la 64ª legislatura tuvo la mayoría calificada. Yo sinceramente creo que no es una derrota para el partido, al contrario, es un gran avance para el partido. Yéndonos o bajando un poco hacia el Estado, considero que también son buenos resultados. Tenemos 11 diputaciones federales, de las 15 que hay, se perdió el Distrito Electoral Federal 9, que encabezaba, por cierto, una candidatura del Verde con Sandra Otriz. Tenemos la del 10 con Nay Salvatori, que no es en sí Morena, venía ella de Encuentro Social. Y bueno, el 11 que se perdió, obviamente con todo
con todo el ruido que se generó con el exdiputado Huerta y que Carlos Hernández tuvo que entrarle a la batalla. Y bueno, ya el 12 con René Sánchez Galindo, que está muy identificado con el grupo de la presidenta municipal, Claudia Rivera, quien definitivamente pues, en la ciudad no logró empatar, no logró hacer ese clic. Probablemente no tuvo una buena estrategia de comunicación, pero no ahorita en la campaña, probablemente fue durante todo su trienio, porque la gente de Puebla, que sobra decir, muy conservadora, pues no sintió que Claudia Rivera hubiera realizado un buen trabajo. Yo los comentarios que recibo es que no se veía obra, que las calles estaban abandonadas, el servicio de limpia no funcionaba, la seguridad pública, que fue todo un tema, incluso una confrontación directa con el gobierno del estado por esos temas. Entonces creo que fueron varios detalles que sí fueron mermando la simpatía de la presidenta municipal en la ciudad de Puebla. Eso arrastró probablemente con algunas diputaciones locales y por supuesto con las federales, pero siento yo que es un caso aislado al partido. No creo que se pueda tomar como lo general. Y bueno, ya yéndonos un poco más específico a la región de Atlixco, fue una campaña muy dura. Nos enfrentamos a una candidatura que encabezaba el grupo de Antorcha Campesina, con la profesora Ercilia Córdoba Morán, hermana del líder nacional de Antorcha Campesina. Y la verdad es que con la campaña hicimos una campaña limpia, casa por casa, calle por calle, llevando el mensaje de la Cuarta Transformación al distrito. Y eso la verdad es que nos ayudó, impactó en toda la zona de la Mixteca. Morena salió fortalecido y por supuesto en un municipio tan conservador como Atlixco, que estaba ya desgastado por la corrupta administración de Guillermo Velázquez, la gente le da la oportunidad, la alternancia a la doctora Ariadna Ayala, y eso es lo que en conjunto nos permitió a nosotros obtener más de 83,200 votos en esta candidatura. Y rematando el día de ayer en la madrugada, con la entrega por parte del Consejo Distrital de la constancia de mayoría y validez de la elección. Ya eres diputado electo. Así es, diputado electo. ¿Cómo vislumbras tú el trabajo que va a haber en la Cámara Baja? Ciertamente, como bien dices tú, la oposición está cacareando que ahora Morena no va a tener la mayoría calificada. Sin embargo, haciendo números, Morena y sus partidos aliados y algunos otros diputados que pueda lograr, parece ser que va a seguir sacando avante las reformas que se necesiten como partido, las que plantea el presidente también, que quedan todavía pendientes. ¿Van a estar obligados a la negociación? Cuando digo obligados, quiero decirlo con todo respeto, obligados a negociar, o será suficiente con el convencimiento que puedan lograr de algunas otras fracciones parlamentarias, de algunos diputados de otras fracciones parlamentarias. Entramos, creo yo, la próxima legislatura a un periodo de negociación política pura. La verdad es que sí se va a tener que tejer fino con los grupos de la oposición, sí se van a tener que llegar a consensos y acuerdos, y precisamente por eso, creo yo, se necesita a un perfil en la parte de la coordinación del grupo parlamentario de Morena que esté con esta sensibilidad política, capaz de armar estos consensos para lograr las reformas a la Constitución que hacen falta y que definitivamente se necesita una mayoría calificada para poder reformar artículos de la Constitución. Entonces, creo yo, siento que el perfil natural que podría encabezar estos trabajos de negociación política sería el coordinador actual, el diputado Ignacio Mier Velasco, quien ya en este último periodo de sesiones trabajó para sacar todos los pendientes del grupo parlamentario. Lo hizo de una manera increíble, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la reforma del sistema judicial. O sea, hubo muchos temas que eran muy sensibles, que salieron sin contratiempo,
y estimo que él podría ser el ideal, porque además ha tendido un excelente puente con el Ejecutivo Federal. Entonces, yo creo... ¿Tú pronunciarías por él, por Ignacio Mier? Sí, por supuesto, es el natural, ya hizo un trabajo, ya demostró, y en esta etapa que viene, que ya es más de negociación, creo que él tiene todas las capacidades para lograr los objetivos del grupo parlamentario de Morena y de la Cuarta Transformación. ¿Has hablado tú con él? Él es poblano, tiene su arraigo aquí también, Nacho Mier. ¿Has platicaste con él en campaña sobre qué reformas, por ejemplo, se están vislumbrando para la próxima legislatura? Y precisamente porque es poblano, nos encantaría que tuviéramos a un poblano encabezando la coordinación. Estuve en contacto con él como cualquiera de los otros candidatos que forman parte de la coalición. Estuvimos en campaña, estaba muy pendiente el diputado de si necesitábamos algún tipo de apoyo, impulso, sobre todo las últimas 2 semanas donde ya se había acabado el periodo ordinario de sesiones y estaban en este periodo de este periodo donde se une la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para seguir con un trabajo legislativo que al final del día pues, es la permanente, ¿no? Es la comisión permanente bicameral. Y ahí estuve en contacto con él, no va más allá de ello, pero por la responsabilidad que tengo de ya ser diputado electo, por supuesto me metí a ver cuáles eran los pendientes del grupo parlamentario, de un objetivo de 140 puntos prioritarios, nos faltan 93 como grupo parlamentario. ¿Cuáles tú así como nodales para la vida del país, para lograr la cuarta transformación, al menos en la primera etapa? La energética. La energética creo que es fundamental, porque dentro de la reforma energética estamos platicando o estamos considerando que es el tema del petróleo, de las gasolinas, pero también sobre todo y fundamental el de la industria eléctrica, que está atorada ahí por unos amparos que metieron unos jueces, y eso es lo que tenemos que atender, porque al final del día son lo que impacta directamente en el bolsillo de los mexicanos, y considero que debemos de tener una soberanía energética en el país, no estar dependiendo de otros países para que México pueda funcionar. Sí estaría yo muy enfocado en el tema de la reforma energética y sobre todo también empezar a orientar, por supuesto, y poner sobre la mesa el tema de las energías renovables, que considero yo, es el futuro. Es decir, ahí sí sería una variante al discurso presidencial que lo pronto en la primera etapa del mandato ha dicho que para las energías renovables todavía no, las energías digamos llamadas limpias todavía no, claro, que se iban a privilegiar las energías tradicionales basadas en hidrocarburos. ¿Tú sí impulsarías ahí por supuesto, el tema de energías? Por supuesto, porque se tiene que complementar, porque además es el futuro. Para allá vamos todos los países de Europa, para allá van los países de Norteamérica, también para allá van. Entonces, hoy en día debemos de resolver lo que necesitamos resolver al día de hoy, que son las energías fósiles. Eso es inaludible, pero hay que empezar a ver a futuro. Y creo yo que las energías renovables, la eólica, la marítima, la solar, van a ser parte fundamental de nuestro futuro próximo. Entonces, creo que estamos en un buen tiempo de empezar a discutir este tipo de complemento a el proyecto de la reforma que de por sí ya tenemos en camino. Oye, en materia de estructura institucional, de relación de los poderes, se habla también de una posible reforma al Poder Judicial, que está en boga en este momento, incluso impulsada por el presidente de la Suprema Corte, una consulta para empezar a trabajar eso. Ya hubo algunas reformas previas, una muy polémica que extiende, digamos, el mandato del presidente del máximo tribunal del país, pero se está pensando, se especula que Morena podría llevar a cabo una reforma todavía más profunda al Poder Judicial para garantizar justo que las decisiones que toman los jueces no tengan este carácter discrecional o de interpretación de la ley que a veces
pues nos deja a quienes saben y a quienes no sabemos estupefactos, porque es una interpretación, por decirlo menos, exótica a veces de las cosas. ¿Han comentado algo sobre esto? ¿Lo crees tú necesario? Yo sí lo considero necesario. La verdad es que el Poder Judicial está excediendo sus límites, está tratando de inferir incluso en los otros poderes como el Ejecutivo y como el Legislativo. Y entonces esta separación de poderes con esta reforma al Poder Judicial podría estar perfectamente delimitada y creo yo es lo que necesitamos. Sí se necesita una limpia en el Poder Judicial, estoy convencido de ello y poniendo orden sobre todo es como se podría llegar al objetivo. El magistrado Saldívar tiene un trabajo por hacer dentro del propio Poder Judicial, no nos vamos a meter en eso, pero sí sería algo benéfico que pudiera pasar esta reforma y que los propios integrantes del Poder Judicial estuvieran en la voluntad de corregir todo lo que hay que corregir en ese sector. Hoy un tema también polémico que se ha desatado, hay que reconocerlo desde la presidencia, es el trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Hasta poco antes de los comicios había una confrontación abierta entre el presidente y el instituto, cuestionamientos mutuos respecto a los comportamientos de ambos, y esto ha llevado también a la especulación. El propio presidente ha planteado la posibilidad de realizar reformas pues importantes a la ley electoral que implicarían, por supuesto, también al propio órgano modificaciones. ¿Qué piensas tú? ¿Qué debería de cambiar en el INE? Sobre todo en la perspectiva de grupos conservadores o grupos que ostentaban antes el poder, que consideran que cualquier punto y coma que se le pueda tocar a la ley electoral que tenga que ver con el órgano sería, digamos, un agravio a la democracia. Ahora que el INE presume que organizó comicios que nadie ha cuestionado severamente, pues parece que tiene un blindaje ahí público. Pero ¿cuál es tu opinión? Sí. ¿Cuál es tu opinión sobre el trabajo del INE y lo que se debe reformar en el INE? Mira, esa pregunta te la voy a responder en términos futbolísticos. Yo soy muy pambolero, me encanta el fútbol. Y yo podría decir que el árbitro en un encuentro no puede ser parcial. El árbitro debe de ser imparcial. Y el papel que jugó los consejeros, sobre todo, no estoy hablando de la institución, estoy hablando de los consejeros, específicamente Ciro Murayama y también específicamente el consejero presidente Lorenzo Córdoba, que de forma parcial intentaron evitar a toda costa que el partido Morena lograra sus objetivos. Estuvo en una forma muy descarada el tema de cómo se iba a realizar la fórmula para elegir a los diputados plurinominales, ¿no? En un tema para afectar directamente a los candidatos o los diputados que fueran electos por parte de Morena. Pero no solamente eso, también llegó a un tema de meterse a bajar candidatos a gobernadores que iban con una amplia ventaja por temas mínimos que incluso de risa. Pero vamos, recuerdo muy bien, recuerdo muy bien el caso de Guerrero, 19,856 pesos de así es, de unos pautados en Facebook que estoy seguro que ni siquiera ellos lo hicieron, ¿no? Pero eso, ellos decían que eso afectaba a la contienda, a la equidad de la contienda, cuando evidentemente hay muchísimas otras cosas que precandidatos de los otros partidos o de la coalición de Va por México sí hicieron, pero esos pasaron curiosamente desapercibidos. Entonces, considero yo, no está en riesgo el Instituto Nacional Electoral. La institución no es la que se debe de reformar. Lo que se debe de reformar es quiénes son los consejeros, por qué actúan y toman las decisiones y sobre todo verificar anteriormente si tienen una afiliación con algún grupo político y entonces están haciendo las cosas por encargo. Que siempre ha sido así, ¿no? Es decir, se supone que son consejeros, se llamaban consejeros ciudadanos, pero siempre eran decididas sus candidaturas y luego sus funciones
por el apoyo que tuvieran de diferentes partidos y también se repartían cuotas dentro de los, o se siguen repartiendo. Así es, y eso es lo que debemos evitar. Sí estamos solicitando que en la selección de los consejeros realmente sean ciudadanos sin filias, sin fobias partidistas de la vida pública del país. Así es, eso es lo que buscaríamos. Miguel Carballo, que eres ya candidato, discúlpame, diputado electo federal por Atlisco, quiero preguntarte también, se centra mucho ahora en la figura presidencial, el debate de los asuntos públicos del país, y eso es natural por el protagonismo que el propio presidente toma a partir de sus conferencias mañaneras, donde da a conocer los temas públicos que le interesan, y además también es cuestionado, eso también hay que decirlo, en un ejercicio democrático. Totalmente. Claro. En esas conferencias también él ha hablado y se oficializó, mostró un documento en el que solicitó al gobierno de Estados Unidos no financiar organizaciones que, lejos de contribuir a un debate democrático, digamos, natural, vienen con cierta contaminación porque en realidad investigaciones periodísticas de varios colegas han demostrado que muchas de las personalidades que se encuentran dentro de estos organismos pues son alfiles, afiliados, amigos, pinches, compadres, socios, empleados, lo que quieras, de los grupos del PRI y del PAN que estuvieron en el neoliberalismo, ¿no? Claro. Y muy concretamente las organizaciones que obedecen a los intereses de Claudio X González, que están recibiendo fuertes financiamientos. En la visita reciente que tuvo la vicepresidenta de Estados Unidos, se especuló que había le había respondido al presidente que no se metiera en los asuntos que tuvieran que ver con el financiamiento de estas organizaciones, pero ya aclaró la propia vicepresidenta que eso se lo dijo al presidente de Guatemala y no al mexicano. Habrá que hacer una suerte de legislación, establecer en alguna ley existente, si no establecer una ley ex profeso, para regular los financiamientos que vienen desde gobiernos extranjeros, que, bueno, en algunos casos pueden ser bien utilizados, pero en otros pues, se están utilizando justo para lacerar a un gobierno legítima y democráticamente electo como el de López Obrador. Sí, estoy totalmente de acuerdo, se tiene que hacer. De hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el propio canciller, emitió una nota consular llamando o alzando la voz ante estos hechos, pero bueno, también hay que tomar en cuenta que no fue un organismo público de la Unión Americana, fue un organismo privado. Ellos tienen independencia, pero sí donde no se pueden extralimitar es meterse en la vida pública o democrática de México. Por eso surgió la nota, por eso surgió este reclamo, donde asociaciones de más de 86 connotables mexicanos, como Sí por México y algunas otras. Que además tuvo una injerencia con el PRIAN. Por supuesto, evidente, ¿no? por supuesto. Por acá luego de X González llamó a votar por Margarita Zavala. Sí, no, y también tenemos allá Consuelo, bueno, otros personajes, el propio ex rector de la UDLA. Aquí Enrique Cárdenas. Sí, por supuesto, sí, o sea, están recibiendo fondos privados que, y te lo comento rápido, la ley fiscal en la Unión Norteamericana le permite deducir impuestos a las compañías si hacen donaciones o cierto tipo de donaciones a fundaciones. Y entonces esto es donde está la molestia, porque este tipo de organizaciones que reciben estos fondos de las compañías con las que se está deduciendo impuestos, las compañías norteamericanas, están siendo trasladados aquí a México para influir en la vida pública, en la vida política y en la democracia de este país. Y eso es lo que como mexicanos deberíamos de estar reclamando, porque México es un país libre y soberano, no tendríamos por qué tener una influencia de la Unión Norteamericana, ni de los rusos, ni de los chinos, ni de ningún otro país. Nosotros, los mexicanos, somos los responsables y los únicos que debemos decidir sobre la vida democrática. Y sí, entonces tendría que generarse una suerte de ley específica, reglamento, no lo sé. Así es. Sí, claro, y forma parte de los objetivos de la ley electoral, en la que este tipo de organizaciones no puedan incidir o influir en la decisión, sobre todo en un tiempo de un proceso electoral vigente. O sea, entonces este asunto en particular sería, motivo de una reforma también en la ley electoral. Así es.
la elección de los consejeros. Correcto, así es como lo considero. Perfecto. Traes tú también bajo el brazo tus propias propuestas. Me contaste un poquito antes de la entrevista. Sí. Platícanos de qué va lo que tú en particular, más allá de la fracción parlamentaria y de lo que el grupo de la llamada Cuarta Transformación en general, la gran bancada de la Cuarta Transformación, vaya a hacer allá. ¿Qué llevas tú para presentar en la Cámara de San Lázaro? Pues mira, tengo un perfil académico, soy ingeniero civil, tengo una maestría en gerencia de proyectos de construcción, un doctorado en desarrollo, medio ambiente y territorio, pero además una certificación en infraestructura sustentable del Instituto Envision, y eso llevo más de 20 años en el ramo de la industria de la construcción. Soy emprendedor, empresario de la industria de la construcción, afiliado a la CEMIC, formo parte del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla y traemos un objetivo fundamental. Una de las primeras iniciativas que yo quisiera emitir en la próxima legislatura sería la creación de una Secretaría de Infraestructura. Actualmente la obra pública en el país está segmentado en las diferentes dependencias y genera mucha ineficiencia y mucha ineficacia. Incluso se podrían hacer dobles pagos en muchas áreas, y teniendo una sola figura, una Secretaría de Infraestructura que se encargue de caminos, carreteras, de puentes, pero también de las instalaciones navales, pero también del agua, pero también de los hospitales, en fin, todo lo que tenga que ver con obra pública en el país, que estuviera sectorizada, una sola secretaría, de forma que se pueda eficientar el gasto público. Toda la obra pública. Toda la obra pública. Hospitales, Ese sería nuestro objetivo, con el único afán de poder eficientar el gasto en materia de obra pública en el país, maximizarlo, eficientarlo, y sobre todo que exista una figura responsable, una única figura responsable que dé respuesta al presidente de la República sobre toda la obra pública del país. Además, obviamente, tendrían que venir la reforma a la ley de obra pública, de la cual ya llevamos más de 50 años y la cosa ha cambiado, se ha generado otra dinámica, y sobre todo, una muy importante y prioritaria, considero yo, un instituto de planeación. En México no planeamos ni a nivel de autoridad municipal, ni a nivel de autoridad estatal, y cuesta mucho trabajo a la federación hacer una adecuada planeación. No tenemos planeación a mediano y largo plazo, no estamos empatados con la Agenda 2030, tenemos que hacer un instituto de planeación que genere los proyectos de desarrollo, hacia dónde queremos ir. Normalmente los planes nacionales de infraestructura, de desarrollo, pues se quedan cortos, son a 6 años, llega la siguiente administración, manda todo al cajón y ellos imponen. Entonces, creo que sería muy sano que tuviéramos un Instituto Nacional de Planeación y que pudiera bajar y se pudiera trabajar en proyectos en los municipios, en los gobiernos del Estado y obviamente en la Federación, encabezándola a través de una Secretaría de Infraestructura Federal. Muy bien, Miguel. Pues no sé si quieras decir algo más al auditorio de la Jornada Oriente, emitir algún mensaje, algo que no haya tenido la puntualidad de preguntarte, un mensaje final para nuestra audiencia. Agradecer simplemente la votación que hubo el domingo 6 de junio, específicamente en el Distrito 13 tuvimos la participación del 55% del padrón electoral. Fue una muy buena votación, considerando que es una elección intermedia, sí, que no se está eligiendo la presidencia de la República ni senadores, y entonces sí nos vamos muy contentos, muy fortalecidos de este proceso, y no queda más que agradecer a la gente que salió a votar por esta candidatura que encabezamos de la coalición Juntos Hacemos Historia, de Morena, PT y Verde, y comentarles que ya estamos trabajando para atender los temas prioritarios, que es la inseguridad y el rezago que en materia de obra pública existe en los 21 municipios del distrito. Muy bien, gracias Miguel Carrillo. No, al contrario, muchísimas gracias a ti. Es el diputado electo por Atlisco, ya va a la Cámara de Diputados Federal, a San Lázaro. Yo soy Martín Hernández Alcántara, les agradezco mucho el favor de su atención. Más al rato nos vemos con Fermín Alejandro García Hernández en Aquí Vamos, el programa en el que comentamos
las vicisitudes de la realidad local, nacional e internacional. Nos vemos al rato. Buenas noches.